estudio se hace se va a suturar, ¿estamos? Entonces, bueno, ya es como que implica otras cosas. En este momento, si alguien lo hace, serían los cirujanos musculares cuando vamos a hacer algún abordaje terapéutico. Las otras técnicas o las otras vías, la otra forma de acceder, ¿estamos? Es por punción. En este caso, la punción, hablamos que va a depender entonces del pulso. Eso, pregunta de examen, ¿estamos? Entonces, ¿de qué depende? La vía de abordaje va a depender, estamos, del pulso del paciente. ¿Estamos? Entonces, por punción podríamos tener técnica de Seldinger, que es la punción femoral, y técnica transradial, que es la punción de la arteria radial. Con respecto a la punción de la arteria radial, primeramente, va a haber que hacer, voy a esperar que me avanzo así, lo vemos. Un test que se llama test de Allen, ¿estamos? Con respecto a, entonces dijimos, a la punción radial, previo a poder abordar por técnica radial, se va a hacer un test que se llama test de Allen. Bien, ¿en qué consiste este test de Allen? Lo que vamos a hacer es, así como muestra esta imagen, entonces vamos a comprimir con los dedos, el segundo, tercer dedo, o si queremos hacer más fuerza, las mujeres por ahí comprimimos con todos los dedos, como se está viendo acá, la arteria radial y la arteria cubital, colocando entonces el dedo pulgar por debajo de la muñeca del paciente. Entonces hacemos una compresión hasta que la mano, la palma de la mano se pone blanca. ¿Estamos? Bien. Una vez que logramos que la mano se pone blanca, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros acá? Comprimiendo, cortando la circulación de la mano. ¿Estamos? Lo que se hace es soltar del lado cubital. ¿Estamos? Soltamos del lado cubital y solamente dejamos comprimido del lado radial. Acá en los dos lugares se está viendo. Entonces lo mismo, fíjense acá como a los lados, suelta el lado cubital. ¿Y qué tiene que pasar cuando soltemos el lado cubital? Que la mano vuelva a ponerse de color. Se le va del blanco de la mano, que es de cortar la circulación, y vuelva toda la palma de la mano a retomar el color. Se les voy a mostrar qué es lo que pasa. Voy a volver de nuevo a lo que estaba. Entonces, previo a una punción de la técnica transradial, debo hacer el test de Allen. Porque voy a venir y voy a tomar el pulso. El pulso radial está permeable, el pulso radial se siente, el pulso radial está bueno. Bien, ahora tengo que hacer sí o sí esa técnica. ¿Estamos? Esa técnica, ese test de Allen, para poder saber si la voy a poder abordar. Porque puedo tener un hermoso pulso, pero si el test de Allen me da negativo, no puedo abordar por radio. Bien. ¿Qué vamos a hacer para hacer una vía de acceso? Ustedes en los apuntes, estamos mirando, que tienen bastante de vía de acceso, de vía de abordaje, así que mucho repite, así que tienen como para entretenerse con vías de abordaje. Hay varias páginas de vía de abordaje. Después mírenlo. Bueno, con respecto entonces a la preparación del paciente, dijimos, esperen que admito gente. Dijimos que, entonces,
Este paciente va a venir a la sala, entonces le vamos a hacer todo, vamos a corroborar lo que habíamos hablado ayer, de que tenga la urea y la creatinina, vamos a hablar con el paciente, si el paciente está consciente, por supuesto, vamos a preguntarle cuánto pesa, cuánto mide, que muchas veces son datos que tenemos que cargar en el equipo cuando vamos a empezar un estudio. Entonces, normalmente cuando lo tenemos en la antesala, hablamos con el paciente, cargamos los datos y ya sabemos medianamente. Mira, monitoría clínica, el consentimiento informe. Una vez que lo pasamos al paciente, lo ubicamos entonces en decúbito dorsal, como dijimos recién. Va a venir el médico, vamos a tomar los pulsos, va a venir el médico a tomar los pulsos. Entre que el médico se va a lavarse las manos, nosotros empezamos a preparar el paciente, le ponemos los electrodos, le ponemos el oxímetro de dedo, le ponemos el tensiómetro, colocamos, digamos, el polígrafo a la altura nuestra y corroboramos que la vía esté permeable. Como les dije ayer, no puede entrar un paciente a la sala de hemodinamia si no tiene una vía y que esté permeable. No hay que hacerlo. Bueno, listo. Una vez que tenemos el paciente, va a volver el médico, se va a vestir de cirugía, se va a poner los guantes, van a abrir previo a que se evita, porque acuérdense que les dije ayer que el delantal, esa bata que tiene el médico de cirugía viene adentro de ese campo, que es un paquete que viene preparado. Entonces, cuando abren el campo en la mesa, va a venir ese paquete, se va a vestir. Bien. Mientras se viste, entonces nosotros terminamos de preparar el paciente. Una vez que el paciente, el médico ya está vestido, lo que va a hacer seguramente es poner el campo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo va a ser este campo? Normalmente, después que tomamos el pulso, entonces se sabe todo. Entonces, este campo va a ser un campo fenestrado. Antes de poner el campo fenestrado, lo que se va a hacer es hacer la limpieza de la zona. ¿Estamos? Entonces, se va a hacer la limpieza, la va a hacer. Se va a hacer la limpieza de la zona. Esta limpieza de la zona se llama desinfección. Fíjense acá en este caso cómo está hecho. Se va a hacer la desinfección de la zona. Bien, ¿qué es lo que hay y qué menciona en esta preparación? Si ustedes están viendo, acá ya tenemos el paciente puesto, o sea, ¿qué se ve acá? Se ve el paciente puesto y el paciente acostado con el campo puesto arriba y se ve algunos materiales. Bien. La lidocaína, entonces, va a ser la anestesia que se va a usar del posterior del paciente. Acá lo que habla es de preparar qué vamos a usar, ¿no? Entonces, la lidocaína, en este caso, la lidocaína, que es el nombre comercial, pero normalmente tenemos apoyo de lido. La lidocaína siempre recuerden que tiene que ser al 2% sin epinefrina. ¿Estamos? Entonces, esa es la característica que tiene que tener la lidocaína. Al 2% sin epinefrina. Vamos a tener que preparar heparina, vamos a tener que preparar aguja. Acá menciono una aguja arterial, ya vamos a hablar de cómo hacemos con esta aguja arterial. Habla de que tenemos que tener preparada una guía, ¿estamos? Y acá estamos hablando de que en esta preparación de este paciente vamos a usar un sed introductor de Safe French, ¿estamos? Pero bueno, ¿a qué se refiere esto? Que nosotros tenemos que ya tener a disposición todo esto, incluido el sed introductor. Preparamos al paciente, el paciente está acostado. Fíjense que en este caso tiene ya 2 campos puestos y se va a hacer la desinfección del paciente. La desinfección del paciente se hace con, puede ser alcohol yodado,
puede ser iodopovidona y puede ser DG6. De esos 3 que mencionamos, lo más común que tengan en los servicios es iodopovidona, ¿estamos? Y es lo que se usa. El DG6 era importado, yo no sé en este momento si algún servicio lo está usando, pero en una época era carísimo. Y el alcohol yodado lo que tiene es que acuérdense que ayer cuando nosotros decíamos que el paciente debía venir rasurado, bueno, si está rasurado a nivel de la ingle, le va a arder el alcohol yodado. ¿Estamos? Entonces es preferible, si no nos queda otra que usar ese, pero preferible siempre hacerlo con el iodopovidona. ¿Qué es lo que se va a desinfectar? Se va a desinfectar, si vamos a hacer una punción a borde por arteria radial, se va a desinfectar desde, digamos, el codo de la flexura hasta los dedos. Por delante y por detrás de la mano, nosotros le pasan acá delante de la mano, después le hacen levantar, flexionar el codo y se pasa por atrás. Siempre la desinfección tiene que ser en un solo sentido. Estamos de arriba para abajo, de abajo para arriba, como quieran, pero siempre en un solo sentido. Estamos, no se va y se viene. Se va hacia adelante y se tira la gasa y se va hacia adelante y se tira la gasa y así. Entonces vamos pintando y se lo pinta porque queda realmente teñido. Vamos entonces haciendo la desinfección de la zona. Bien, seguramente este paciente, entonces se le tomaron los pulsos femorales, que sí o sí lo tenemos que tomar, los pulsos radiales, y también, ¿estamos? Se va a hacer la desinfección a nivel de los pulsos femorales, o sea, a nivel de la ingle. ¿Cómo se hace la desinfección a nivel de la ingle? Se va a hacer desde la cintura, un poquito más abajo de la cintura, hasta la mitad del muslo, como mínimo. ¿Estamos? Igual también todo en un solo sentido. Entonces se va a hacer. Entonces, tenemos el paciente, está acostado, le sacamos, lo destapamos, porque generalmente lo dejamos tapado porque hace frío, y lo destapamos, y entonces el médico que ya está vestido, lo que va a hacer es desinfectar primero, entonces, la femoral, para volver por femoral, es la ingle. Algunos de ambos lados, algunos lo hacen de un solo lado, pero siempre están desinfectadas. Se pone el campo sobre el paciente y después hace la desinfección, entonces, del antebrazo. Bien. Lo que se hace después es colocar esto que se llama un campo fenestrado. La fenestración es el agujero que tiene el campo, entonces se coloca el campo fenestrado a nivel de la muñeca, a nivel de donde vamos a hacer el abordaje radio. Si ustedes se fijan, este paciente también tiene puesto una fenestración en el campo a la altura también de la ingle. A veces se puede hacer, a veces no, dependiendo también mucho de los campos, porque a veces son sábanas, entonces son de tela, entonces ese sí deberíamos poner un campo fenestrado también para la femoral, y bueno, usar después el otro campo, la otra fenestración para la muñeca. Pero a veces, si es de esa índole, si es de tela, vamos a tratar de buscar poner también la fenestración acá. Ahora, si son como estos que son como descartables, ¿estamos? No es necesario que acá esté fenestrado porque después con un bisturí hacen el agujerito acá, digamos, la fenestración, y no hay problema si se necesita usar como plan B, digamos, la arteria femoral. Bien. Una vez que ya está el paciente así, se va a hacer la punción. Bien. Si hablamos de técnica de Seldinger, la punción va a ser a la altura del pulso femoral. Fíjense cómo se coloca o se posiciona la aguja. La aguja está inclinada, se dice que la aguja tiene que ser a 45 grados con el bisel para arriba. Estamos para poder hacer
poder entrar en femoral, ¿no? Técnica radial también lo mismo, pero muchas veces la acostan un poquito más al agua. Acá está mencionando entonces a dónde se va a hacer, si es una punción femoral, entonces acá está la cabeza del fémur, ¿sí? Y a la altura entonces de la cabeza del fémur es donde se va a tomar el pulso y donde se va a hacer, donde se va a abordar con el agua. Por ahí cuesta cuando el paciente son más gorditos, cuesta por ahí encontrarle para abordar la APN. La punción radial, entonces, fíjense cómo tenemos la irrigación, ¿estamos? A nivel de la muñeca y a nivel de la palma de la mano. Sé que parece esto acá, lo digo. Entonces, fíjense que esto que se ve acá, como un apoyabrazo que le ponemos, ¿estamos? Porque la camilla es finita. Entonces, en este caso de este lado, se coloca este apoyabrazo que viene con el equipo y se coloca obviamente que debajo de la colchonetita que tiene el equipo, se le coloca esto de manera que podemos posicionar el brazo ahí. No siempre se le ata, se le inmoviliza la mano. Es preferible que si el paciente puede, nos escucha, dejarlo decirle que se quede con la palma de la mano para arriba. Esto hace que, por ahí, si nosotros necesitamos la mano al dispositivo que por ahí sea incómodo para el médico. Entonces, dependiendo del paciente, vamos a valorar eso. Bueno, lo vi acá y por eso se lo pongo. Bueno, acá está entonces cómo es la circulación de la muñeca. Fíjense que acá donde está marcando el círculo es donde se va a hacer la punción. Ahí es donde se va a hacer la punción. Ahí es donde se va a abordar. En algunos casos, algunos médicos que ya la tienen bastante clara y que hace mucho que están haciendo estos abordajes, muchas veces abordan tabaquera anatómica, ¿estamos? Entonces, si van a abordar por la tabaquera anatómica, ustedes acuérdense que estaría abordando acá. Más finito todavía, ¿estamos? Pero bueno, la punción radial es a esta altura. Volvimos entonces al test de Allen, que dijimos que había que hacer para poder abordar por técnica radial. Entonces, dijimos, comprimimos los dos lados, después soltamos este lado, el que soltamos, que lo seguimos comprimiendo, y esperamos a ver qué pasa con la palma de la mano. ¿Por qué? Porque existe esto, que es el arco palmar, ¿no? Y que va a dar irrigación a los dedos, ¿estamos? Entonces, si este arco palmar está compartido con la arteria radial y cubital, la mano, cuando yo suelte esta, la mano tiene circulación, los dedos tienen circulación. Ahora, hay variantes anatómicas, ¿estamos? No es que el paciente tenga una patología, son variantes anatómicas, ¿estamos? Entonces, hay variantes anatómicas donde la radial da irrigación a algunos dedos y la cubital sí. Agustín, me levantaste la mano. Sí, perdón, tenía una pregunta que la iba a preguntar ayer también. Sí. ¿De qué depende el calibre del catéter? Justo que estamos hablando de esto. Usted dijo que los que más se usan son el French 5, 6 y 7.
Sí. El 5 normalmente vas a hacer, en este momento vas a hacer, el calibre va a depender de la arteria que voy a abordar. ¿Estamos? Entonces, con un calibre de 5 para el sed introductor es suficiente, digamos, para poder estudiar la arteria radial. ¿No? Algunos también abordan femoral con 5 y otros prefieren con 6. Pero, o sea, en realidad depende del calibre, el calibre de catéter son esos los que se usan. Pero tenemos que considerar el calibre de la arteria también, porque suponete que en esta arteria no podemos entrar y abordar con un 7. Son Claro, arterias finas. perfecto. Entonces, son arterias finas. Si es necesario, a veces se hace, pero va a depender. O sea, en la arteria femoral no hay problema, la arteria femoral es una arteria gruesa, que podemos entrar desde un 5 hasta un 7 y mucho más, porque en las terapéuticas se entra con ser más grande. Pero sí, va a depender de eso. Con respecto a los sed introductores, cuando se empieza a poner en auge la técnica de punción radial, se empieza todo como a adaptarse y a perfeccionarse. Y si uno ve un catéter, un set de introductor de 5 French, radial y femoral, son distintos. El radial es un poquito más blando, más flexible, eh, son distintos, un poquito más corto. Estamos entonces, si bien son 5 los dos, tenemos ya vienen diferenciados si vamos a abordar, si va a ser radial o femoral. Y antes no pasaba, antes era 5 y íbamos con 5 para un lado para el otro. Bueno, ahora ya todo lo que es el introductor viene ya adaptado para donde vamos a hacer la vida de bordo. Con respecto a esto que estaba diciendo, entonces va a depender si esta cubital irriga con el arco, así como está acá, o directamente no se comunica y esta irriga unos dedos y esta irriga otros. En ese caso el test de Allen no se puede hacer. Perdón, la vía de borda es que no se puede hacer. El test de Allen me da un test de Allen negativo y no se puede abordar, porque si yo estoy ocluyendo acá, porque con ese sed introductor y esos catéteres que voy a entrar, voy a ocluir completamente la arteria, una arteria fina, voy a dejar sin irrigación estos dedos y voy a producirle un daño al paciente. Bastante grave. ¿Estamos? Entonces hay que tener esa consideración. Fíjense acá, se pone toda blanca la mano, cuando suelta, esta, se pone de nuevo la mano toda del color que tenía antes, entonces esto me está diciendo que está compartida la radial con la cubital y que no habría problemas para poder hacer el abordaje. Ese no le podemos hacer. ¿Estamos? A ese paciente, ese test de Allen es un test de Allen negativo, ¿estamos? Entonces, a ese paciente, por más que tenga un pulso hermoso radial, no podemos, ¿estamos? Porque ustedes fíjense cómo la mano queda ahí dividida en dos. Quiere decir que la cubita le está irrigando esto y la radial le está irrigando esto. Entonces, si yo ocluyo acá, esto queda sin circulación, por lo tanto, voy a estar ocluyendo y voy a estar dejándole sin circulación a los dedos y bueno, provocó un problema más grave por ahí. ¿Se entiende? Eso el test de Allen lo hacemos nosotros o lo hace el médico. Va a depender de eso. Bien. Perdón, profe. Sí. Entonces, en caso de que no se pueda hacer la punción por ahí, se ingresa por la femoral entonces. Se busca la otra, se busca la radial, la otra, se mire la otra, se hace el test de Allen en la otra mano. Bien. Y que normalmente, anatómicamente por ahí somos iguales de un lado y del otro, ¿no? A veces se repite. Pero bueno, se va a hacer el test de Allen en la otra mano y después, bueno, o sea, si las dos están pasando lo mismo, vamos a femoral. Bien, gracias. Esperen un segundito.
Bueno, qué fianto. Bueno, vamos a hacer entonces el paso a paso de la punción radial. Volvemos al principio, tenemos al paciente, o sea, con la fenestración. A veces también abajo, antes de ponerle el campo, le ponen ese nylon, que viene también preparado en esa cirugía. Fíjense que acá lo primero que está haciendo es esta inyección. Esta inyección va a ser de la anestesia, ¿estamos? Entonces anestesia de lidocaína al 2% sin epinefrina. En el caso de una punción radial, es poca la anestesia que le vamos a poner, con una jeringa de 10 con 5 centímetros cúbicos, demasiado suficiente. ¿Estamos? Se va a anestesiar, como es una zona muy, digamos, con poco espesor, anestesia bien. Lo que va a quedar muchas veces es un globito, se va a hacer un globito de la anestesia, entonces se le avisa, se le dice al paciente que le va a arder un rato, y se le va a hacer ese globito, pero bueno, después va. Estamos el líquido que quedó ahí. Entonces, esperamos un ratito y ya después se procede a hacer entonces la punción. ¿Con qué se puede hacer? Se puede hacer con una aguja de punción, que vienen así, ya se llaman así, vienen así, agujas de punción. En algún momento, cuando no entraban las importaciones, quedamos sin agujas de punción. Entonces, se empezó a hacer con Avocat, va bien el Avocat. No puedo unir a gente que me está... Creo que ahí se une. Entonces, puede hacerse con una aguja también. Lo ideal es hacerlo con una aguja, pero bueno, no quita que no se puede hacer con una aguja. Entonces, se va a hacer. Bueno, fíjense que hablábamos de que capaz que está un poquito más angulado que los 45 grados. Estamos que por la exposición de la muñeca. Y se está haciendo entonces ahí la punción. En este caso, esta punción se está haciendo con una aguja. Bueno, bien. Una vez que se ingresó, tenemos entonces ya puesta en la arteria. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Estoy en arteria o en vena? Pregunto. ¿Por el color de la sangre? ¿Por el color? ¿Algo más? ¿Cómo van a aportar? Por la cantidad de sangre que sale. Puede ser por la cantidad, pero no me convence. ¿Algo más? Miren, ¿qué pasa con la sangre arterial? Es pulsátil, ¿estamos? La sangre arterial es pulsátil, entonces lo que va a hacer es salir chorro. Chorrito, 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 chorrito. Entonces eso es lo que así nos damos cuenta que estamos en arteria. El color de la sangre, nosotros podemos y tenemos para comparar los colores de la sangre, sí es real, porque hablamos de color, pero ahí sangra y es roja. ¿Estamos? Entonces, no cuesta diferenciar, no hay forma, o sea, por el color no lo vamos a hacer, porque, bueno, sale sangre y fíjense que acá está como todo muy, muy linda esta técnica, está para la foto, pero sale sangre, ¿estamos? Y fíjense que depende del campo que tenemos, si es el campo de sábana, de algodón, de tela, absorbe. Si son estos, chorrea hasta el piso porque no absorben estos campos, entonces lo que hace es correr hasta el piso, entonces, hasta el piso. Mucha sangre. Entonces, nos vamos a dar cuenta que estamos en arteria porque es pulsátil la sangre. Se sale un chorrito, el otro chorrito, se va saliendo bien pulsátil la sangre. Esto estamos hablando de un paciente que estamos abordando por técnica radial. Ahora, si nosotros abordamos por técnica femoral, el chorro es largo. Si el paciente está hipertenso,
Si el paciente entró con 18, 19 de presión arterial, el chorro va a ser largo, ¿no? Y cuando tiene mucha más presión, digamos, el paciente, nos corremos porque nos va a pegar a nosotros el chorro. Estamos apenas ponga ese introductor. Entonces la femoral acá es más chico porque la arteria es más chica, pero el femoral, los chorros suelen ser cuando el paciente está hipertenso, muy largo. Entonces, nosotros sabemos qué presión tiene el paciente porque la estamos viendo. Siempre es preferible que el paciente tenga un poquito, digamos, alta la tensión para poder hacer los estudios, pero no mucho. Bueno, volvemos acá. Entonces, estamos en la arteria. Lo que se va a hacer, entonces, una vez que ya está puesto la aguja, o en este caso la boca, por dentro de la boca o de la aguja, se va a poner esto que es la guía. La primera guía de la que hablamos ayer, la guía corta que tenía punta de J. Con esa empezamos. Entonces se va a avanzar con la guía por dentro de la boca y se la lleva bastante distal. Una vez que está la guía bien posicionada, se comprime un poquito acá a nivel de donde termina, digamos, donde está entrando la aguja, y se saca la aguja, queda la guía puesta. ¿Estamos? Se saca la aguja, queda la guía puesta. Tenemos la guía puesta. Ahora, por sobre la guía se va a pasar el sed introductor. ¿Estamos? Acá tenemos el sed introductor, fíjense que es gris, de 5 French. ¿Estamos? Entonces, estamos. O sea, enhebramos la guía en la punta del set y avanzamos hasta que la guía sale por la cola. ¿Estamos? Sale por la cola sale la cola de la guía, perdón, por el set. Hasta ahí siempre está sangrando el paciente. ¿Estamos? Siempre está sangrando el paciente. Una vez que se termina de colocar en la boca, el sed introductor, una vez que ya se termina de ponerlo hasta, fíjense que queda hasta la piel, digamos, puesto, se saca la guía con la vaina dilatadora y ya queda el sed propiamente dicho, y el sed tiene una válvula hemostática que ya no deja sangrar. Entonces, todo este procedimiento, el paciente está sangrando hasta que se saca esto. Cuando se saca el dilatador con la guía, queda el set propiamente dicho puesto, ya no sangra más porque ahí, en ese huequito que tiene ahí, hay una válvula hemostática que es como si fuese con silicona, es blanda, ¿no? No es algo duro. Y hace que cierra, entonces ya no sangra más el paso. Quiero ver que sigue. Más lejos. Miren, le decíamos acá lo que teníamos preparado. Este es el sed introductor. Entonces consta de dos partes. Una parte externa, que es el set propiamente dicho, ¿estamos? Que tiene como una manguerita, ¿estamos? Y después acá tiene una llave, de 3 vías, ¿estamos? Entonces, va a tener acá en la punta. Y esto que está adentro, que es el que de color verde, que me está diciendo que es French, se llama una vaina o dilatador. Fíjense que va de más agudo, digamos, de más fino a más grueso. ¿Estamos? Y con esto es donde deberíamos perforar la piel y entrar. ¿Estamos? ¿Qué pasa con todos los materiales que yo ayer no lo mencioné, pero estamos en Argentina? Todos los materiales deberían ser descartables, pero no lo son.
no existe. Al principio, en algún momento, cuando se empezó a hacer hemodinámica, o sea, nada se tira. ¿Estamos? Entonces, ahora lo que se hace es esterilizar, se reesteriliza la cantidad de veces que sea necesario hasta que no sirve más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, los sed introductores? El sed introductor, el primero, cuando lo abrimos, cuando está nuevo, esto es bien filoso, bien finita la punta. Eso pasa cuando lo abrimos, ¿estamos? Cuando lo usamos nuevo. Cuando ya lo tenemos que volver a usar, esto empieza a perder el filo. Entonces, lo que hacen normalmente es, está la guía puesta, hacen uno con la punta del bisturí, es como hacer una pequeña incisión para que entre, estamos en la punta del sed introductor. Una vez que tenemos puesto ya el sed, lo que se va a hacer es colocar heparina. La heparina es un anticoagulante. Acuérdense que dentro de la preparación previa del paciente había que dejar de tomar los anticoagulantes. El paciente tenía que dejar el día anterior y tomar los anticoagulantes. Bueno, ahora lo que nosotros vamos a hacer es hacer una inyección de heparina, que es un anticoagulante, por este lado, por la manguerita esta que tiene, que tenía la llave atrás, acá en la punta de 3 vías, por ahí se va a colocar todas las medicaciones, se colocan por ahí. ¿Estamos? Entonces, en este caso, lo primero con lo que vamos a poner es la heparina. ¿Por qué? Porque las arterias son reactivas, ¿estamos? El cuerpo se defiende de esto que es extraño y va a empezar a generar trombos. Entonces, hay que poner primero la heparina para que no genere trombos. La heparina se pone 1 centímetro cúbico en 10. ¿Cómo lo hacen? Normalmente ponen una jeringuita de esas que son de 1 centímetro cúbico, la finita, cargan la heparina con esta para corroborar que sea 1 centímetro que van a poner, llenan esa jeringa y después agarran la de 10 centímetros de las comunes, de 10 centímetros y colocan, le sacan el émbolo, le ponen el dedo en la punta, colocan ahí el centímetro cúbico que cargaron en la otra jeringa, después le ponen el émbolo y llenan la jeringa entonces hasta los 10 centímetros cúbicos. Entonces así diluyen la heparina. Y así están seguros que están haciendo 1 en 10. Se coloca la heparina y después se puede ya empezar el procedimiento. Bien, a ver. Acá se está haciendo entonces una vía de bordaje Seldinger. Fíjense que, bueno, ahí se están haciendo, ahí se coloca la aguja. Acá ya sí es a 45 la técnica de Seldinger y fíjense el chorro de sangre que salta. Estamos recién empezando a poner la aguja. Estamos dentro de una arteria y sale el chorro. Por eso les digo, cuando el paciente es hipertenso, el chorro es bastante largo. Y ahí se coloca entonces. Y después lo que se hace entonces es poner la guía. Ahí están poniendo la guía metálica, la guía corta, para empezar el estudio. Entonces fíjense que esta guía después la enhebran por la punta del sed, se coloca el sed introductor, sale la cola de la guía acá y una vez que el sed está puesto, sacamos las dos partes juntas y queda el sed propiamente dicho puesto, entonces ya ahí no hay más sangre. No sé si hay algo más. Ahí tenemos, fíjense,
preparado con lo que se va a hacer. Entonces ahí está la guía corta, está enroscada con la punta de J, el bisturí para hacer el puntito ese para poder entrar. Bueno, y jeringas. Hay que ver con qué. Una de las cosas que también cuesta conseguir ahora son las jeringas roscadas. No sé por qué, pero bueno, cuesta conseguir. Entonces, normalmente se están manejando con estas jeringas comunes. Pero está bueno que fueran jeringas con rosca, no para colocar la medicación, sino para hacer el estudio, porque muchas veces cuando se hace presión, si no están roscados, se salta. Pasa siempre. Estamos entonces, pero bueno, no se consigue. Y este es el introductor que ustedes están viendo acá, en naranja, es de 7 French, ¿estamos? Fíjense, ahí está la aguja de punción, más o menos mide unos 10 centímetros la aguja de punción. Bueno, voy así porque estoy buscándolo para mostrar. Volvemos a esto. Hacemos el estudio. ¿Estamos? O sea, ya llegamos a esto, se abordó el paciente, listo, quedamos acá, ahora ¿qué hay que hacer? El estudio. Entonces se va a pasar por esta parte del seno introductor la cantidad de guías y catéteres que sean necesarios para poder realizar el estudio. Entonces se pasa la guía, primero se sube un catéter, se saca la guía, se pone el contraste por el catéter, se estudia, todo es por acá, ¿estamos? La medicación, acá. Lo otro, por acá. ¿Estamos? Entonces, se va a pasar la cantidad de guías que sean necesarias y la cantidad de catéteres que sean necesarios para poder realizar el estudio. ¿Estamos? Entonces, se hace la inserción de contraste y listo. Con respecto a los contrastes, contrastes son de baja osmolaridad, los que se usan. O sea, prácticamente los triyodadados, por lo menos acá en Córdoba, no se ven los servicios, estamos de hemodinamia. Casi todo, porque vale lo mismo. Entonces, casi todos ya son hexayodados, son de baja osmolaridad y normalmente se está viendo, por lo menos el servicio de acá Córdoba Capital, que es como que abastecen a todos iguales. Se está viendo no me acuerdo cómo se llama el contraste. ¿Cuál es el que se está haciendo? El Yopamiro. El Yopamirón, entonces, es el que más se usa. Pero a veces aparece alguno. Pero siempre van a ser de baja molaridad, van a ser hexayodados. Bueno, se hace el estudio y después que se termina de hacer el estudio, depende de lo que dure, lo que demore, cada estudio es diferente, se va a proceder a terminar el estudio, hay que sacar el seno introductor. Y ahí es donde viene la gran diferencia entre sacar el seno introductor de una radial y sacar el seno introductor de una femoral. Algunos médicos prefieren sacar el paciente, estamos de la sala, con el set puesto, lo dejan en la antesala y mientras se va limpiando la sala para poder pasar el otro, lo hacen en la antesala y sacan. Con la cuestión del abordaje radial, se hace en sala, porque lo que vamos a hacer es hacer, antes venía una pulserita, cuando empezó la técnica radial, venía un dispositivo que salía bastante caro, y bueno, eso después empezaron como a ver cómo se adaptaba esto, y terminaron haciendo como si fuese una, con gasas, hacer una muñeca dura, estamos bien durita, chica, para hacer la compresión. Entonces se coloca esa gasa así, una gasa acá bien, dada muchas vueltas, gordita, dura, bien dura, y se coloca ahí, se comprime muy fuerte, y estamos comprimiendo fuerte, se saca entonces el seno introductor y se queda comprimiendo. Comprimimos y mientras estamos comprimiendo, seguramente va a venir el que va a ayudar, solo tenemos que ayudar al médico. Entonces, si yo estoy comprimiendo, él va a poner la cinta, o si no es al revés. Entonces, vamos a
encintar sin soltar. Ustedes levantamos un dedo, pasa la cinta, levantamos el otro y bueno, y se va encintando. Estamos bien fuerte, muy fuerte. Se quejan los pacientes de fuerte que les duele. ¿Estamos? Pero tiene que estar muy bien comprimido. La muñeca se encinta varias veces y sale de la sala, así se va a la sala de recuperación. Después, pasado un tiempo, 1 hora más o menos, 1 hora y media, 2 horas, va el médico a la sala de recuperación y va a mirarle, a controlarle la mano y seguramente le va a aflojar un poco la compresión. Estamos haciendo un hueco literal en la arteria. ¿Estamos? Entonces hay que ver que no se haga hematoma, que hay que controlar eso, que no siga sangrando. Entonces la recomendación del paciente es que no mueva entonces la mano, la muñeca. Ahora vamos a la otra, punción femoral. Profe, Acá sí. te hago una consulta que ingresé tarde, no sé si lo dijo, me estoy adelantando. ¿En qué momento empieza nuestro trabajo de asistir por imágenes ahí? Bueno, en realidad nuestro trabajo es siempre, en todo momento. Pero cuando nosotros, después que se hizo el abordaje, que se hace la vía de abordaje, esa cosa, cuando estamos poniéndose de introductor, capaz que ahí ya nos piden ver. Se complica. Pero ahí capaz que nos piden saber. Muchas veces tenía un pulso bárbaro, quieren entrar con el set, cuando quieren pasar la guía, esto lo hicieron, ya está, no hay problema. Ahora quieren pasar la guía más larga para poder avanzar con el catéter y la guía queda por ahí, en algún lado que no pasa, y seguramente ya ahí nos van a pedir imagen. ¿Estamos? Entonces, acuérdense, este dispositivo, o sea, va a depender también de la cancha que tenga el médico, ¿no? O sea, hay médicos que piden imágenes más tarde y hay médicos que si recién empiezan te piden imagen ahí nada más, ¿no? Pero con respecto a la punción radial, fíjense que tenemos esto. ¿Estamos? Yo les decía recién. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Miren, nosotros estamos con el tubo puesto a esta altura y nos dicen, déjame ver qué está pasando acá en las arterias estas. Hay algunos equipos, no lo tienen todos. Algunos equipos tienen una traba que hace que la mesa esté fija. Tenemos que destrabar la mesa y sacarla de eje a la mesa. Se saca la mesa de eje, es como que tenemos que hacer fuerza desde los pies de la mesa. Hacemos fuerza, se sale de eje la mesa, como una pequeña, digamos, como una pequeña curva, por decirlo, para poder poner esta parte bajo, digamos, para que poder dar imagen en esta parte. O sea, ahí se requete contra complica para las funciones radiales. Porque muchas veces quieren avanzar con la guía y a lo mejor venían bárbaros, estas arterias estaban bárbaras y acá hace algo, está flexuosa, puede pasar un montón de variantes anatómicas que tenga. Entonces la guía llega hasta acá y no pasa más. Entonces dice, móstrame. Y en ese caso yo siempre digo, o sea, por ahí los médicos creen que nosotros no sé, que podemos hacer todo. Entonces, bueno, ahí entramos a tratar de correr la mesa para poder mostrarles ahí. Seguramente si hay alguna variante anatómica que no los deje avanzar, van a hacer una filmación para que muestren que no están pudiendo avanzar por ahí y seguramente si no pueden van a tener que salir y probar con la otra. O puede ser que bajo radioscopía estemos mostrándoles acá y bueno, se pueda haga algunas maniobras y enderece la arteria y pueda avanzar. Una vez que ya estamos a esta altura, con el catéter, ya podemos ver el catéter a esta altura, siempre con la radioscopia, siempre con la radioscopia. Por eso nos irradiamos un montón.
Cuando estamos acá, ya lo que se hace es volver a poner en eje la mesa y, bueno, ya que la quedamos, digamos, fija ahí, para que no se nos desplace. O sea, cuando estamos a nivel del tórax. O sea, si vos me preguntas, ¿cuándo empezamos a trabajar? Todo el día, desde que llegamos a la sala, ¿estamos? ¿Y en qué momento se dan las imágenes? Y las imágenes se van a dar en el momento que lo requiere el médico. Así puede ser en la punción, como lo que te estoy explicando ahora, o sea, cuando empiece el estudio, o si pasó bárbaro y no me pidió ver el brazo, lo que hacen algunos médicos es sacar este apoyo brazo porque les incomoda y poner entonces un poco la mano más sobre el paciente y trabajar ahí, y otros les encanta dejarlo y lo empujan un poquito más para que esté más cerca de la camilla y trabajará. Entonces nosotros acá ya no tenemos nada que mostrar, sino solamente nos vamos a ubicar en el tórax del paciente y ahí vamos a hacer, digamos, la radioscopia. ¿Qué pasa? Que ahí vamos a posicionar el equipo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos posicionando el equipo porque tenemos que ver dónde estamos, obviamente. Estamos mirando la pantalla donde está la filmación o la radioscopia, mirando el polígrafo, controlando la tensión. Estamos, o sea, hay como un montón de cosas que hacemos, todos al mismo tiempo. Y ni te digo que si nos piden cosas que están por allá, por los armarios, medicación, o lo que fuera. Entonces, la radioscopía se va a dar en el momento en que el médico lo decida. Lo que nos va a decir es que nosotros nos posicionemos y ellos van a apretar la pedalera y van a dar radioscopia. Algunas especialidades, por ejemplo, neuro, por ejemplo, electrofisiología, muchas veces no pisan la pedalera los médicos, sino la pisamos nosotros, que hay también ya es como otra cosa más que tenemos que hacer. Entonces nosotros siempre preferimos que la pedalera la pise el médico, porque él va a saber en qué momento quiere ver. Pero si no, estamos con el pie también diciendo, a ver, mostrame, entonces pie, moviendo el equipo, o sea, es como mucho por ahí. Pero bueno, todo eso. Entonces, imágenes, nosotros lo que vamos a hacer es posicionar la mesa, posicionar el arco y bueno, las imágenes serán en la radiación en el momento que, si el médico está pisando la pedal, en el momento que lo necesite. Y lo que empezamos a hacer después es las proyecciones, ¿estamos? Entonces, también que después empezamos a hacer las proyecciones. Durante se hace la proyección, durante se hace el movimiento del arco, no va a estar pisando el pedal, nosotros vamos a mover el arco, nos vamos a posicionar y inmediatamente de que nos posicionamos, el médico pisa, veremos, que el médico pise el pedal para ver dónde estamos ubicados y nos reacomodamos, digamos, ahí terminamos de ajustar cómo estamos acomodados. Eso es lo mejor que nos puede pasar, digamos. Ahora hay médicos que, por ejemplo, te dejan mover el arco y inmediatamente cuando pisan la pedalera, pisan con la inyección de contraste. Entonces, tenemos que acomodarnos, digamos, en el momento de que ya está inyectando el contraste, que eso cuesta más, digamos, porque aparte sale feo, porque sale con un movimiento que por ahí, cuando nosotros estamos posicionados y tenemos que seguir el contraste, vamos a adaptarnos a, digamos, el flujo que tiene el paciente, porque vamos a ir viendo qué flujo tiene y vamos tratando de acompañar con el equipo el flujo del paciente es el contraste. Ahora, el problema es que cuando nosotros estamos posicionados y él cuando aprieta, muestra imagen y empieza a grabar y ya está inyectando en medio de contraste, el movimiento tiene que ser rápido para acomodarse y después seguir. Entonces ese saltito de movimiento que es brusco porque lo tenemos que hacer rápido, porque si no se nos va el medio de contraste, y lindo no nos van a decir, queda feo después en la filmación. Pero bueno, hay médicos más, por decirlo, antiguos, que tienen mucho más años de profesión, que por ahí son así. Y después tenemos médicos un poco, digamos, formados por esos más viejitos, más viejos, esos médicos, que se tienen, digamos, esto de decir,
primero apretar la radioscopia para poder nosotros acomodarnos y cuando son más nuevos que nosotros ahí, bárbaro, porque le decimos, a ver, Doc, muéstrame, entonces pisa la radioscopia, me muestra y yo me acomodo y después le decimos, bueno, ya podés inyectar. O sea, depende de quién tenemos al lado. Cuando son jóvenes, nosotros estamos bárbaros porque le estamos dando nosotros las indicaciones a eso. Ahora, cuando pasaba con estos otros médicos que formaban a todos estos que están ahora, que ya son tipo de 50 largo, digamos, los médicos que nos acompañan, formados por estos otros más viejos que eran terribles. Bueno, esto ya, viste, por lo menos nos pone radioscopía. Son unos segundos, tampoco nos van a estar 10 años para dejarnos acomodar, pero son unos segundos que nos podemos acomodar hasta que ellos van a hacer el inyección. Y muchos tienen, digamos, nos van a decir, bueno, voy a filmar. Algunos nos avisan. Pero bueno, trabajar con varios médicos y distintos médicos, por ahí es que uno tiene que ubicarse y acostumbrarse y conocer al médico que va a estar al lado. Qué le gusta, cómo le gusta. Hay médicos que, por ejemplo, no les gusta, si vamos a estar en la parte cardíaca, que nos movamos. Entonces él prefiere demorarse unos segundos más, que nosotros acomodemos el equipo donde entre toda la arteria y después no mover no hacer un seguimiento, y hay médicos que les gusta que se mueva, entonces hacemos el seguimiento hasta la punta del arteria. Eso es un gusto de los médicos y nosotros nos tenemos que acomodar a eso. Hay unos que testean también. Hay uno que, por ejemplo, lo que va a hacer es, aparte de posicionarse, después hace una pequeña inyección chiquitita de medio de contraste para ver hasta dónde llega la arteria y nos dejan acomodar. Ese es el que preferentemente va después de no dejar que muevas, digamos. Te hace ese pequeño test para que vos te acomodes bien entre toda la arteria en la pantalla, digamos, en la imagen, y después ya no movemos más y él hace la inyección. Son todos gustos, formas de trabajo de los médicos a los cuales nosotros tenemos que adaptar. Cuesta. Y cuando hay médicos nuevos no hay problema, porque esos médicos por ahí van a estar pendientes de lo que nosotros les digamos, y cuando hay médicos que por ahí vienen de otro servicio, están acostumbrados a otro radiólogo, entonces por ahí medio como que hay que remarlo. ¿Estamos? Pero bueno, esto por desgracia, es como yo le digo, por desgracia, con comparación con las otras especialidades, es donde tenemos que estar conviviendo con el médico al lado, digamos. Entonces nos tenemos que adaptar un montón a ellos, conocerlos y poder. O sea, en el mismo día, capaz que si tenés 3 médicos, los 3 médicos les gusta diferente. ¿Estamos? Entonces por ahí también cuando los licenciados, cuando los colegas nuestros son nuevos, nosotros hacemos posgrado de hemodinamia. En la escuela de tecnología médica da posgrado de hemodinamia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando llevamos los colegas para que empiecen a formarse? Obviamente que los ponemos al lado y, bueno, cuando ya vemos que los podemos sortando, le vamos a ir diciendo qué es lo que le gusta a cada uno de los médicos que están al lado nuestro. Porque si no, los retan, digamos. Entonces, es como que hay que encontrarle la vuelta. Y después de eso, ¿en qué momento? Después que terminamos de hacer todo eso, terminamos el estudio, salimos y tenemos que ir a ver las imágenes que están afuera. Muchas veces, ya uno, porque hace años que está en esto, vemos qué imágenes no vamos a pasar, o sea, qué imágenes vamos a borrar. Muchas veces ponen el catéter, quieren hacer la inyección de contraste y el catéter se sale, entonces muchas veces pasa eso normalmente. Entonces, esas imágenes nosotros no las vamos a pasar porque no queda lindo después entregar un estudio así. Entonces, bueno, vamos a decidir qué vamos a borrar. Ahora, si vos sos más nuevo, digamos, se va a venir seguramente el médico, se te va a sentar al lado y te va a decir, bórrame esta y esta. Entonces uno va notando que va a borrar para poder después dejar en limpio, digamos, el estudio y pasarlo o grabarlo o subirlo al pack. Estamos en que en realidad trabajamos un montón. Adentro, previo, adentro y después cuando salimos para hacer el estudio. Normalmente estamos grabando el estudio y el médico está comprimiendo y entonces se cansa y por ahí lo ayudamos a comprimir. ¿Por qué? Vuelvo ahora a lo que estábamos viendo. O sea, cuando se hace la punción femoral,
Normalmente no comprimen adentro para que los tiempos sean más cortos, digamos. Entonces, mientras lo sacamos al paciente, se están limpiando la sala, comprimen en la camilla, en una presala que tenemos. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a sacar el sede introductor. Ahora la gasa esta es enorme, la gasa es un montón de gasa. Estoy hablando de que se hace como un paquete de gasa duro de unos 6-7 centímetros de alto, ¿estamos? Y lo que se va a hacer entonces es, primero, antes de poner ese paquete con unas bastante gasas, se aprieta con todo el peso del cuerpo. Para las mujeres nos conviene subirnos a alguna escalerita. Yo soy petiza, pero nos subimos a una escalera para hacer más fuerza con el cuerpo, y hay que comprimir como 15 minutos, se nos cansan los dedos. Entonces, muchas veces hacemos cambio. Comprime un rato el médico y después venimos, ponemos los dedos sobre los dedos, a la altura de los dedos que tiene puesto él, y sacan ellos y seguimos comprimiendo. Se comprime 15 minutos, se va espiando, digamos, a ver si el sangrado sigue o no sigue. Y una vez que vemos que para el sangrado, se hace el vendaje. ¿Cómo va a ser el vendaje? Bueno, el vendaje, en cuanto a lo que es femoral, se va a hacer desde la espalda del paciente. O sea, nosotros ponemos el paciente, si acá está nuestro paciente, desde la espalda arriba de la cintura, lo hacemos girar un poco, flexionando, si entramos por esta, flexionando el miembro inferior, lo giramos un poco y le pegamos en la espalda a esta altura, más arriba de la cintura, la cinta. La cinta tiene que ser la cinta esa de tela, la gruesa, más gruesa que viene, y que pegue mucho. ¿Estamos? Entonces, desde ahí, lo que se va a hacer es venir para adelante con la cinta. A esta altura vamos a tener esa gasa, ¿estamos? Que tenemos así, que un apósito muy grueso, que lo armamos para que sea duro. ¿Estamos? Lo vamos a poner ahí, va a estar puesto ahí. Entonces vamos a ver todo sin soltar esta parte. Entonces siempre hay que acompañar y hay que ayudar. Entonces, pasa la cinta, agarra la muñeca que está ahí de gasa, y después pasa por la ingle, pasa por atrás del muslo y la saca acá. Estamos pega acá. De nuevo, otra cinta más, por un poquito más arriba que esa, viene, baja, pasa y hace la vuelta y sale acá. Bueno, se hace eso, se repite 4 veces. Si tenemos 4 rollos de cinta está bueno, porque ya los dejamos pegados acá a los 4 rollos de cinta, y se va primero con uno, después con el otro, es más rápido. Pero bueno, si no, hay que cortar, volver a empezar, pero por lo menos 4 veces. Y algunos hacen alguna cruzada para allá, no todos. ¿Estamos? Entonces, lo que se va a hacer con ese paciente es, después que lo vendamos, le hacemos estirar el miembro inferior, y cuando estira, aprieta más todavía. Viene el tejido. ¿Estamos? Bueno, ¿qué va a hacer ese paciente? Se va con ese vendaje a la sala de recuperación, o bueno, o a la UCO, si está en la UCO, pero pongamos que el paciente venía caminando. Se va a la sala de recuperación, va a quedar internado hasta el otro día, y le van a poner un peso, ¿estamos? Una almohadita que saben tener los servicios, que son pesadas, ¿estamos? Pueden tener arena, o pueden ponerle, no sé, algún peso que tengan, y le van a poner encima todavía de eso que hemos comprimido un peso, para que no haga hematoma, porque cuando hay hematoma y hay complicaciones, son terribles las complicaciones. Entonces no debe haber hematoma. Entonces, con la compresión, ese paciente al otro día se va a ir a su casa y va a seguir con la cinta puesta un día más. No puede sentarse, no puede flexionar, ni siquiera para ir al baño. Se va a tener que hacer, se tiene que sentarse en el inodoro, hacerlo. Todo eso se lo explicamos nosotros al paciente. Entonces, se lo explica el médico y se lo explicamos nosotros. El primero se lo explicamos nosotros, después se lo explica el médico. Siempre no viene de más repetirle a los pacientes lo que tienen que hacer. Entonces, después, recién al otro día, cuando se va a duchar el paciente y se va a empezar a aflojarse, digamos, las gasas, y ahí cuando también se acuerdan de no. Entonces, es complicada, digamos, la femoral, es cómoda, pero después viene esta complicación de tener que vendar y que el paciente se quede. Algunos, sí.
Perdón, una pregunta. ¿Cómo sería una complicación y qué se hace en esos casos? La complicación En el caso del es, hematoma. por ejemplo, cuando se llega a hacer un hematoma de esos hematomas grandes así, con todo morado, completo así, tiene que volver, se lo va a internar y bueno, ya entran a estudiar los cirujanos vasculares, ¿estamos? Hay que ver si eso no sigue sangrando, ya lo empieza a tratar el médico más los cirujanos vasculares. Y hasta a veces tiene que hacer, si hay que hacer cirugía, hay que hacer cirugía. Muchas veces si no se cerró o hubo algún problema, va a haber que se cubre la arteria. Entonces es complicado. Por eso hay que tratar de hacerles entender a los pacientes que no tienen que. Las arterias cuando están un poco calcificadas, a lo mejor no disminuyen el pulso, pero la arteria se empieza a poner como dura. Entonces nosotros estamos haciendo un hueco a la arteria. Entonces, esos pacientes seguramente van a demorar más en que se cierre que tenga la arteria más blanda. Son complicaciones que después tiene que intervenir un cirujano vascular. Ni te digo acá, en este caso también, que es complicado el radial, porque el radial hace hematoma. Yo nunca había visto un hematoma hasta que me tocó, o sea, en una radial que me tocó la semana pasada. Pero bueno, comprimieron bastante, el doctor comprimió hasta esta altura, porque se hizo todo esto un globo así, se comprimió, fue bajando, se hizo hematoma, pero bueno, después el doc fue a controlar que la circulación de los dedos esté bien. ¿Estamos? Pero sí, se complica. No pasa siempre, pero bueno, siempre hay algo. ¿Cómo está ahí? Bueno. Vamos a empezar con los estudios. Vamos más o menos en el orden que tienen en el apunte con los estudios. Hay algunos que no los voy a desarrollar. Bien, empezamos con este estudio que se llama cateterismo derecho. Bueno, fíjense que dice cateterismo derecho y dice venoso. Cuando nosotros tenemos un paciente, estamos con la anatomía del cuerpo, si la vemos de frente, vamos a decir que, o vamos a ver que, si tenemos la columna, y como prepararnos en esa columna, digamos, como reparo anatómico de la columna, tenemos del lado izquierdo baja la aorta, del lado derecho sube la vena cava. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de derecho, vamos a hablar de la vena cava, de algo venoso. Y cuando hablamos de izquierdo, vamos a hablar de algo arterial. A eso se refiere. ¿Estamos? Entonces, derecho va a ser venoso. E izquierdo va a ser arterial. Muchas veces ustedes van a escuchar, sube por izquierda, sube por derecha. Es esto. Estamos, si está subiendo por venoso, está por vena cava o por aorta, por arteria. Bien. Entonces, cateterismo derecho, entonces va a poner de manifiesto alteraciones cardíacas, pueden ser congénitas o adquiridas, y vamos a ponerlo entonces de manifiesto a través de la inyección de medio de cobre. No sé por qué los sábados se le ocurre ladrar a los perros. No son los míos, son los del vecino del frente. Bien. Este cateterismo derecho tiene determinadas indicaciones. Ustedes, casi todos los estudios, nosotros les vamos a dar
¿Cuáles son las indicaciones? Las principales indicaciones, digamos que normalmente son 4, 5, principales indicaciones de todos los estudios, estoy hablando en general, y después le vamos a decir cuál es el catéter óptimo para el estudio, cuáles son las proyecciones, y si hay algo en particular que haya que hacer durante el estudio, también lo vamos a mencionar. En este caso, el cateterismo derecho, entonces tiene indicaciones que son comunicación interventricular, CIB, comunicación interauricular, CIA, y suficiencia valvular y estenosis valvular. Eso vendrían a ser como los 4 más importantes o por los que más se pide el estudio. ¿Estamos? Porque cuando hablamos de importancia, no sé si es importante la patología, una más importante que la otra, son patologías, pero es, digamos, ¿por qué se pide más este estudio? Digamos? Entonces, por una comunicación interventricular, por una interauricular, insuficiencia valvular y estenosis valvular. Después tenemos esto, que es cardiomegalia, que la cardiomegalia se va a dar específicamente por alguna patología que termina haciendo que el ventrículo sea grande. Damos, por ejemplo, Chagas. La enfermedad de Chagas va a hacer que el corazón sea, como dicen, tiene corazón grande. Bueno, en realidad se agranda el ventrículo izquierdo. Entonces, bueno, vamos a tener entonces una cardiomegalia. Y la tetralogía de Fallot es una combinación de algunas de estas con alguna otra patología, pero bueno, digamos que tetra quiere decir 4, o sea, es combinación de 4 patologías. Muchas veces los pacientes que tienen síndrome de Down tienen alteraciones, algunas de estas alteraciones, digamos, anatómicas, entonces patología, y bueno, es muy común que se los estudie. Bien, comunicación interventricular, o vamos a la interauricular, que es más fácil. Vamos a empezar de arriba para abajo. La comunicación interauricular quiere decir que ese foramen oval que está en el septum entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, no se cerró. ¿Estamos? Entonces, esto es cuando es congénito. Entonces, ese paciente que debía cerrarse en el momento del nacimiento, ese foramen oval, no se cerró. Entonces, queda con una comunicación. ¿Qué pasa con las comunicaciones? ¿Estamos? Hay intercambio de sangre. ¿Y de dónde para dónde va a pasar? Y va a pasar desde la sangre, desde el lado arterial para el lado venoso, porque seguramente, y hay, no es que seguramente, o sea, porque siempre el lado izquierdo tiene más presión. ¿Estamos? Entonces, va a haber como una mezcla de sangre. Comunicación interventricular, entonces va a haber justamente en ese tabique interventricular una perforación, algo que me está comunicando de un lado y del otro. Eso es más complicado todavía, ¿estamos? Esa mezcla de sangre ahí es más complicada. O sea, las comunicaciones interventriculares, digamos, son más complicadas que las comunicaciones interauriculares. Adquirida, la mayoría de las veces son congénitas. ¿En qué momento, por ejemplo, se puede hacer una comunicación interauricular que sea adquirida? ¿Hay alguna, digamos, terapéuticas, que vamos a ver, es la última que vemos, donde se coloca un dispositivo y muchas veces se pasa transeptal por el foramen oval, o sea, hay que pasar por ahí para poder trabajar del otro lado del corazón. Entonces, muchas veces cuando se saca el catéter, hemos pasado catéter, vaina y un montón de cosas por entre medio por el foramen oval, quede abierto. Ahí puede ser adquirido. ¿Estamos? Pero la mayoría de las veces son congénitos. Y la comunicación interventricular adquirida realmente sea como poco, no es muy frecuente. Siempre son congénitos. Los pacientes que cuando nace se ponen cianóticos enseguida, se ponen azul. Bueno, paciente normalmente se va a estudiar mucho en pediatría, ¿no? Paciente recién nacido, o bueno, dependiendo de la complejidad o la severidad de la comunicación, va a ir al quirófano ahí nomás, o bueno, se lo va a poder estudiar y después se le va a hacer la terapeuta.
Con respecto a la insuficiencia valvular es las valvas de la válvula